Bueno, pues bienvenidos a esta, que esperemos terminar hoy, la lección de Zacarías. Bien, Vamos a pedirle a Leti que nos abra con una oración. Claro, Nos ilustre el Señor. con gusto. Gracias, Señor. Gracias nuevamente por misericordia y tu gracia que es infinita. Sin ellas, Padre, ¿qué sería de nosotros? Esta noche, Padre mío, pues quiero poner este tiempo en tus manos, Señor. Yo también quiero poner a Armandito en tus manos, Señor, para que tu Padre le dé sabiduría para escoger su dieta, cuidarse, Señor, tomarse su medicamento. Guíalo, Padre mío, y mándale su salud, Señor, con hambre y sed de ti en él. Gracias también, Señor, por la vida de mi esposo, Señor. Bendícelo, úsalo grandemente. Recuérdame lo que él ha estudiado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre mío, a nosotros, pues, danos un espíritu humilde, un espíritu enseñable, Señor, y que pongamos, Padre, atención a lo que tú nos tienes que decir esta noche a través del libro de Zacarías. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, Padre. Gracias, gracias. En este nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. amén, amén. Gracias, pues. Vamos a darle que es mole, miren. Realmente este libro de Zacarías, pues nos cuenta cómo va a terminar el mundo. O sea, ya nos está diciendo el final de la película. Pues ahora que hay tantas guerras allá en el Medio Oriente y todo, creo que este libro nos va a ayudar a entender cómo es el plan profético de Dios y el futuro que les espera tanto a Israel como a todas las naciones del mundo que se oponen a Dios. Entonces quiero comenzar para agarrar un poco de contexto, porque ya ven que no nos pudimos ver hace 8 días, hacer un poco de un resumen breve. A ver, para que no se me duerman, díganme, ¿qué lo que yo dije acerca de que el nombre de Zacarías, el nombre de su papá Berequías y el nombre de su abuelo que es Ido? Para nosotros tal vez no signifique nada, pero para un judío que leía esto, esos tres nombres, ¿qué es lo que les está diciendo Dios? ¿Recuerdan? Zacarías. Don't you remember? Miren, el nombre de Zacarías, ¿qué significa? Dios recuerda. El nombre de Berequías, ¿qué significa? Dios bendice o Jehová bendice. Y el nombre de Ido significa tiempo determinado o tiempo adecuado. En otras palabras, el hecho de que el libro de Zacarías comienza con esos tres nombres, Dios les está diciendo, Jehová recuerda a Israel y los bendecirá en el tiempo que él ha determinado. Eso es lo que cualquier judío de ese tiempo hubiera entendido. Y se acuerdan que vimos también la estructura de este libro, que son 14 capítulos, que se compone, prácticamente son tres puntos importantes. Del capítulo 1 al 6 son las 8 visiones que tuvo Zacarías en una noche. En una noche tuvo 8 visiones, que hasta comentamos, pobre Zacarías, no pudo dormir toda la noche porque toda la noche se le fue puras visiones. Luego vemos que hay 4 mensajes en el capítulo 7 y 8, ¿sí? A una pregunta, una duda que ellos tenían. Ahí están estos 4 mensajes que ya no los pudimos ver hace 8 días, que espero hoy podamos. Y finalmente el tercer punto son 2 profecías, pero tremendas, de los versículos 9 al 14. Entonces recordemos un poquito la situación del pueblo. ¿Cómo era la situación del pueblo en este entonces cuando Zacarías escribió este libro? Acababan de regresar de Babilonia, ¿sí? Y Dios les está animando a que reconstruyan el templo, porque por eso muchos no regresaron de Babilonia, porque dicen, no, ir a echar pico y pal y todo. Y hubo un grupo que sí, comandados por quién, por Zorobabel y el profeta Josué, llegaron ahí. Pero pronto se desanimaron por los problemas y todo, y entonces Dios manda a Ageo y manda a Zacarías para animar al pueblo a seguir reconstruyendo, ¿sí? Entonces Zacarías los exhorta,
para que estén atentos a la voz de Dios, porque les recuerda que el cautiverio fue por culpa de la desobediencia de sus antepasados, ¿sí? Entonces les recuerda que estar atento a eso, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente, abuelo de pájaro, las 8 visiones que tuvo Zacarías. Recuerda la primera visión, a ver. Oh, Héctor no quiere ahora cambiar. Espérenme, por favor. Como que se me trabó ahora. Espérenme. ¿Qué está pasando? Compartir. ¿Sí, ahí la ven ya? Bueno, Sí, sí. déjenme disminuir esto para poder ver. Bueno, ahí está la primera visión. Díganme, ¿en qué consistió la primera visión y qué significaba? La visión de los caballos, ¿no? No, o sea, a ver, es una visión de caballos, pero uno en especial va montado por quién? El ángel de Jehová, ¿sí? Y se ven muchos caballos alrededor de. Bueno, no quiero repetir lo que dije hace 8 días, hace 15 días, pero el significado de esta visión es que Dios está enojado con los gentiles, porque acuérdense que estos misioneros, como los espías, pues le fueron a decir, todo está tranquilo en el mundo, ¿sí? Todo está. Y Dios dice, ustedes están muy tranquilos mientras mi pueblo está sufriendo, ¿sí? Entonces, Dios va a castigar a esas naciones y va a restaurar a su pueblo. Luego, la segunda visión, ve 4 cuernos gigantescos, ¿sí? Y esos 4 cuernos, obviamente, Zacarías pregunta qué significan esos 4 cuernos. Y el ángel le dice, acuérdense que en las visiones apocalípticas siempre un ángel está dando la interpretación. O sea, no estamos inventando el significado porque el mismo ángel lo está diciendo qué significan esos 4 cuernos. Porque si uno se pone a inventar, vamos a empezar que pues se trata de una corrida de toros, que no sé qué. No, no tenemos que estar inventando, porque el ángel está diciendo que esos 4 cuernos significan 4 potencias mundiales, ¿sí? Pero también en esa misma visión aparecen 4 alfareros, ¿sí? Que decíamos que algunas versiones lo traducen como herreros y otros como carpinteros, pero un artesano, pues se le llamaba artesano ya sea que trabajara la madera o el fierro, era un artesano, sí. Entonces, ¿qué significan esos 4 artesanos? Zacarías pregunta, bueno, ¿y esos 4 artesanos? Pues son los que van a destruir a esas 4 naciones, ¿sí? Entonces decíamos, apegándonos un poco a la profecía de Daniel, estamos viendo que la primer potencia o el primer imperio a esa escala fue Babilonia, ¿sí? Babilonia. Okay. Y entonces, ¿quién destruyó a Babilonia? Los persas, medio persas. Entonces, en este caso, el persa, uno de los herreros es Persia, que va a destruir a Babilonia. Pero después de que lo derrota, pasa a ser un cuerno también Persia. Y ahora, Persia, ¿quién lo va a derrotar? Grecia. Grecia. Ok, Grecia derrota a Persia. Y ahora Grecia va a ser la nación que va a estar oprimiendo a Israel. Entonces, después de ser un alfarero, ahora pasa a ser cuerno también. ¿Quién va a destruir a Grecia? Roma. Roma. Entonces Roma pasa a ser ahora otro cuerno. ¿Y quién va a destruir a Roma? De acuerdo a las profecías también va a ser el regreso de Jesucristo. La piedra pequeña que golpea los estatuas. ¿Sí se acordaron ya? Sí. Sí, de la estatua de Daniel. Sí. Bueno, luego la tercera visión, él ve que hay un hombre con una cinta métrica kilométrica que está midiendo, ¿qué ciudad está midiendo, chicos? Jerusalén. Jerusalén, ¿sí? Y mide la longitud, la anchura, todo, y dice que va a haber mucha gente viviendo en Jerusalén, ¿sí? Tanta gente que van a tener que habitar fuera de los muros, pero que no se preocupen porque Dios va a ser el muro que los va a estar protegiendo, ¿sí? Entonces, está hablando esta visión de que Israel va a prosperar, ¿sí? Y su población va a crecer y va a haber seguridad, porque Dios mismo los va a resguardar. Luego, la cuarta visión. En esta cuarta visión vemos que
Satanás está acusando a Josué. O sea, le Josué. dicen a Zacarías que en esa visión que debe de vestir a Josué como sacerdote. Pero Satanás está acusándolo que cómo lo van a vestir de sacerdote si, recuerden, el sacerdote está representando a la nación de Israel. Y dice, son pecadores, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Dice, quítenle esa ropa sucia, ¿sí? Y pónganle ropa limpia, su turbante limpio, etcétera. ¿Qué significa eso? Que borrón y cuenta nueva, ¿sí? Dios, o sea, Israel, en otras palabras, no merecía ese privilegio. Pero ahí vemos la gracia de Dios, es igual que como nosotros. Estábamos sucios y el Señor nos cambia de ropa sucia y nos da ropa limpia. En otras palabras, Dios por gracia perdona los pecados, ¿sí? Tanto de Israel como de nosotros. ¿Vamos? Sí. Sí, Quinta sí. visión, la del candelabro. La del candelabro de oro que tiene que ver, sí, se necesita el templo porque Israel debe ser la portadora de luz para las naciones, ¿sí? Y entonces aquí se le está diciendo que hagan el templo, que no se desanimen, que hagan el templo, ¿sí? Ahí los dos olivos está hablando de Zorobabel y de Josué que van a estar ahí, pero les está asegurando Dios en esta visión que el templo se va a reconstruir, pero dice, no va a ser con fuerza, ¿sí? Ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que hoy, si se dieron cuenta, los que tuvieron la aplicación de hoy, sacaron ese versículo de contexto, porque lo estaban diciendo que en cualquier situación que acudamos a Dios y que Él va a librar la batalla por nosotros, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Ok. Pero eso no es el contexto. En el contexto estamos viendo que estábamos hablando aquí, el contexto habla de la reconstrucción del templo. Que no van a reconstruir el templo por esfuerzo humano ni nada, sino porque Dios les va a ayudar a reconstruir el templo. ¿Sí? Ahora, como les he dicho, significado nada más hay uno. Lo que realmente estaba pensando Zacarías. Y Zacarías no estaba pensando en problemas personales, estaban hablando de la reconstrucción del templo. Ahora, ¿puede haber aplicaciones? Claro que sí, puede haber aplicaciones, pero no saquemos el versículo de su contexto porque estamos diciendo otra cosa que el profeta en este caso no dijo. Bueno, luego viene la sexta visión, ¿sí? Que Dios pronuncia maldición contra los pecadores, ¿sí? Los que han violado ponele el perjurio, el jurar en vano y el robo, pero simplemente son dos pecados representativos de toda la ley de Dios, ¿sí? Entonces, nadie va a escapar al juicio de Dios de su ley. La séptima visión, Zacarías ve una mujer en una efa. Ya recuerden que una efa era un recipiente, ¿sí? Que se utilizaba para hacer negocios, ¿sí? Si no mal recuerdo, le cabían 37 litros. Bueno, esa es una efa. Y ve a una mujer sentada sobre la efa. Y él pregunta, obviamente, que quién es esa mujer, ¿sí? Y esa mujer representa la maldad, la idolatría, ¿sí? Y luego ve que llegan y le ponen una tapa de plomo, ¿sí? A esa efa. Y llegan dos mujeres con alas de cigüeña y se la llevan ¿a dónde? Obviamente estamos hablando de la visión. No era un Babilonia. se la llevan a Babilonia, que dicen a Sinar, pues sabemos que Sinar es Babilonia. O sea, en otras palabras, la maldad y la idolatría regresan al lugar donde nació, a Babilonia, ¿sí? Y esperando su juicio. Y por último, la octava visión, que ven la de los 4 carruajes, ¿sí? Que son enviados por Dios y que indican que los enemigos de Israel han sido derrotados. Entonces, fíjense, en estas 8 visiones, Dios detalla el futuro para las naciones y el futuro para Israel. Israel tiene un panorama alentador, pero todas estas visiones tenían un propósito, que le echaran ganas a la construcción del templo, exactamente. Bueno, hasta ahí vimos hace 15 días. Vamos a ver la siguiente ahora. Ah, no, bueno, sí, esta no la vimos. No, sí la vimos, sí. Yo no, que Zacarías está coronando a Josué, ¿sí? Josué. Que es una figura de Jesucristo. Normalmente uno era el jefe civil y otro era el sacerdote, ¿sí? No podían ser, un rey, por ejemplo, no podía ser
El profeta, ni un profeta podía ser rey. Bueno, en esta le están poniendo al profeta Josué, al sacerdote Josué, perdón, me equivoqué, es sacerdote Josué, le están poniendo la corona, como si él fuera, ahora va a ser profeta y sacerdote, ¿sí? O sea, lo que está indicando es que es una ilustración de que cuando Cristo regrese, él va a tener las dos funciones, ¿sí? Como rey y como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que está ilustrando esa visión. Entonces, eso es lo que, hasta donde llegamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O nos seguimos? Lo que comentábamos, ¿no? Que Hebreos habla de la supremacía de Jesús Así que ante todo. es el tema principal de Hebreos, la supremacía de Cristo sobre todo. Bueno, vamos a ver, entonces vimos esas visiones nocturnas que eran con el propósito de alentar al pueblo, ¿sí? Y que terminan con la coronación de Josué, con el objeto de mostrarles el clima de la revelación, o sea, la exaltación del Mesías, ¿sí? Ahora, bien, vamos a continuar, ¿sí? A los 4 mensajes del capítulo 7 y 8. Ahí hay 4 mensajes donde dice, Jehová habló. Bueno, estos mensajes son para responder una duda que había surgido. ¿Por qué? Porque ya después de 2 años, la construcción ahí iba avanzando, ahí iba avanzando. Pero acuérdense, mucha gente se quedó en Babilonia, ¿sí? Y ellos estaban escuchando cómo iban avanzando en la construcción y estaban escuchando las promesas de Dios a través de estas visiones, lo que Dios estaba diciendo. Y esto hace que les surja una duda acerca del ayuno, ¿sí? Prácticamente la duda era, ¿debían seguir haciéndolo o ya tenían que dejar esa práctica del ayuno? Vamos a leer ahora sí del capítulo 7. Vamos a leer hasta el versículo 3. Fíjense. ¿Sí? Bueno, ya estamos ahí en la lectura. Sí. Sí, sí. Ok. Sí. Dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Esa era la duda que ellos tenían, si debían seguir ayunando en el mes quinto. Pero vamos a ver que no solamente estaban ayunando en el mes quinto, estaban ayunando en otros meses. Hacían 4 ayunos al año ellos. Desde que llegaron a Babilonia estaban haciendo 4 ayunos para recordar la destrucción de Jerusalén. Básicamente todas tenían que ver con la caída de Jerusalén. Entonces ellos ayunaban para recordar en diferentes meses la caída de Jerusalén. Y preguntan, bueno, ya ahorita ya están mejor las cosas, Dios está prometiendo bendecirnos, ¿tiene objeto seguir ayunando? Y vean lo que les va a contestar Dios. A través de 4 mensajes les va a dar respuesta a esta. Y el primer mensaje está ahí en el versículo 7 y 8. Vamos a ver, dice así. Perdón, en el 4, del 7:4 dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cepela estaban también habitados? Ahí está dando la respuesta a Dios, ¿sí? Dios está diciendo, ¿sí?, que respecto a los ayunos, él ya había dado lo que tenía que decir respecto a los ayunos. Cuando él les está diciendo, ¿a poco ayunabas para mí? ¿Sí? O cuando se lamentaban por mí. O sea, en otras palabras, les está diciendo que eso de los ayunos fue idea de ellos. Fue idea de ellos. Dios no les dijo que tenían que ayunar y hacer esas cosas, ¿sí? Miren, ellos
lo que querían hacer. estaban conmemorando otras fechas que no correspondían a lo que había ordenado el Señor. Estaban Exactamente, ordenando por la destrucción de Jerusalén y eso no estaba exacto. dentro del Dios había Levítico. ordenado ayuno en el día de la expiación. Ahí sí, Dios lo ordenó. Y en ciertas ocasiones decía que ayunaran, ¿sí? Sobre todo cuando andaba buscando el perdón de Dios. Pero entonces, ¿por qué Israel estaba haciendo 4 ayunos al año cuando Dios no les dijo nada al respecto? Dios ya había hablado sobre los ayunos. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso fue invención de ellos, ¿sí? Ellos, ¿por qué? Porque miren, ellos lo que lamentaban, bueno, vamos a ver a ver, sí. Lo que está diciendo aquí es que ellos inventaron eso porque lamentaban la situación en la que estaban, lamentaban la caída de Jerusalén, habían lamentado la muerte de Josías, habían lamentado varias cosas con respecto a... Pero Dios les dice, miren, a mí sus ayunos no me interesan. Lo que me interesa es que estén arrepentidos, ¿sí? Que se hayan arrepentido. Porque, miren, una cosa es arrepentirse y otra cosa es lamentar las consecuencias. Y ellos estaban lamentando las consecuencias sin arrepentimiento. Entonces, lo que está diciendo Dios, a mí no me impresionan con sus ayunos. Yo ni siquiera les dije que tenían que hacer eso. Lo que quiero ver es que obediencia, arrepentimiento y obediencia. Eso era lo que Dios quería, no que estuvieran ayunando. Ahora, ¿esto qué significa? Ustedes lo inventaron eso, dice, yo no lo dije. Entonces, miren, aquí, en otras palabras, Dios está diciendo, a mí no me interesan sus ritos, me interesan sus corazones. ¿Sí? Y aquí hay una cosa interesante. Cuando yo estaba leyendo esto, pues, por ejemplo, lo del miércoles de ceniza. Díganme ustedes, ¿en dónde dice la Biblia eso? Entonces, eso es un ritual inventado por el hombre, pero Dios no está pidiendo eso, ¿sí? O como cuando decían los fariseos que se lavaban las manos escrupulosamente y todo, ¿sí? Como si Dios hubiera ordenado eso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir a veces? Que nosotros inventamos nuestros propios rituales, ¿sí? Cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. A ver, por ejemplo, a otro, que los viernes no se debe comer carne. Bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? O sea, ¿se dan cuenta cómo a Dios no lo impresionamos con tus rituales? ¿Dónde dice Dios eso? O estarse golpeando, lacerando la espalda. Entonces vean cómo el hombre es muy dado a inventar sus propios rituales que nada tienen que ver con Dios. Nada. Y ahora les va a decir, o sea, Dios les dice, no me agradan esos rituales, ¿sí? Y les va a decir, ¿por qué? Vean el versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, ya este es el segundo mensaje. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, esto era lo que Dios quería que hicieran, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Eso era lo que Dios quería de ellos, no sus rituales. Quería que hicieran misericordia, ¿sí? Que fueran piadosos, ¿sí? Conforme a la verdad. Dice, por eso fue el cautiverio, vean el 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, aquí está diciendo, Dios les advirtió a esa generación que fue llevada exiliada, porque que recuerden, ya han pasado 70 años, ya muchos ya se murieron, ¿sí? Y él les está recordando que el cautiverio no fue porque no hicieran ayunos o algo así, sino porque Dios les estuvo advirtiendo y no quisieron hacer caso. Entonces, esa fue la causa de eso, su desobediencia. Y por eso en el capítulo 1 dice, toma nota de lo que pasó con la generación anterior, ¿sí? Para que no te pase lo mismo. 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, ¿sí? También ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron
en desierto la tierra deseable. Ok, entonces en conclusión, ¿qué pensaba Dios sobre sus ayunos? ¿Qué pensaba Dios de eso? Que no era necesario. No eran innecesarios, o sea, ¿por qué no eran necesarios? Porque el problema no era que ayunaras o no ayunaras, el problema es cómo está tu corazón delante de Dios. O sea, y no es porque el ritual en sí sea malo, ¿sí? Pero si no va acompañado de pie de todo, se está perdiendo el tiempo, nada más es pura pantomima, ¿sí? Querer impresionar a Dios con tu ritual cuando tu corazón está mal, ¿sí? Entonces, realmente eso es la enseñanza que Dios está diciendo. Pues por mí, ayunen o no ayunen, ese no es el problema para mí. El problema de esa generación fue que no practicaron la misericordia, la justicia, etcétera. Y por eso los esparcí, ¿sí? Y ya aunque clamaron a mí, yo ya no escuché. O sea, ya era it's too late, ya demasiado tarde, ¿sí? Y eso es lo que le está dando en su segundo mensaje. Ahora vamos a ver el tercer mensaje en el capítulo 8. Nuevamente dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Fíjense, a pesar de que fueron desobedientes, ¿cómo podemos interpretar estas palabras que está diciendo Dios? ¿Ah? Que a pesar de todo, Dios los ama todavía. A pesar de que han sido desobedientes y que Dios los tuvo que castigar, Dios los ama todavía y les está diciendo, voy a restaurarlos. Mira, aquí tengo esta. Pura gracia. Por pura gracia, ¿sí? Entonces, Pura gracia. tratando de resumir lo que hemos visto, los ayunos habían sido idea de ellos, no de Dios. Lo que Dios quiere en realidad son corazones y sinceridad, fidelidad, obediencia, no sus rituales, ¿sí? Les recuerdo en el 8 al 14 que el juicio había caído sobre el pueblo porque ellos habían rehusado practicar la justicia, misericordia y juicio. Y en el tercer mensaje, que es el que acabamos de leer, que llega hasta el 17, les está diciendo que a pesar de todo, Dios todavía los ama y va a derramar bendiciones sobre Judá, ¿sí? Judá. Debemos de llegar hasta el 17. Dice en el 14. No, me quedé antes. Sí, Sigue el 13. En el 13, no, antes. sí. El 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. O sea, sigan echando ganas, porque les está prometiendo que Él todavía los ama y los va a bendecir, pero todo esto está sujeto a que sean obedientes para poder disfrutar la bendición. 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. O sea, ellos, antes de que llegaran los profetas Ageo y Zacarías, ellos intentaban hacer, pero había muchos problemas que los estaban desanimando. Pero aquí Dios está diciendo, en el 11, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra. Y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones,
oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuércense en vuestras manos, o sea, continúen. ¿Por qué dice que ya no serán más maldición para los naciones? Porque las demás naciones pensaban que ese pueblo estaba maldito, que Dios había maldecido a su pueblo, ¿sí? Entonces, como que la reputación de Dios estaba quedando en entredicho porque los castigaba demasiado. Pero él está diciendo, ahora van a ver cómo los voy a estar bendiciendo, ¿sí? Porque cualquiera pensaría, bueno, el Dios que los sacó de Egipto y todo, ¿sí? Y finalmente los mandó otra vez a la esclavitud, ¿sí? Esos judíos están malditos, ¿sí? Por su propio Dios. Pero dice, ahora se van a dar cuenta cómo los voy a bendecir. 14. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. O sea, primero le está diciendo, los ayunos no me agradan, los desecho, no me gustan eso, lo que están haciendo con ustedes. Ahora les voy a decir lo que sí me gusta, lo que yo quiero. Y les dice aquí en el 16, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque dice, todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. Entonces, en lugar de estar haciendo sus ayunitos, ¿sí? Dios les dice, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Que cada quien hable con la verdad siempre, ¿sí? Con su prójimo. Juzguen según la verdad, no según tus apreciaciones falsas, ¿sí? Que todo lo que conduzca a la paz, ninguno piense mal, dice aquí, en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, ¿no? Bueno, entonces, Dios todavía va a derramar bendiciones sobre Judá. Aunque no lo merezcan, el amor de Dios no cambia ni sus pactos cambian, ¿sí? Vamos al cuarto mensaje del 18 al 23. Nuevamente dice, por cuarta vez vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, ven cómo eran 4 ayunos los que hacían y cada uno significaba algo relativo a la caída de Jerusalén. Pero Dios no les había dicho que tengan que hacer eso, ¿sí? Ellos más bien, como digo, lamentaban, ¿sí? Las consecuencias de su pecado, pero no arrepentidos. Es como cuando alguien peca, ¿sí? Y tiene que pagar las consecuencias. Por ejemplo, vamos a poner, alguien roba y se lo llevan a la cárcel y lamenta haber andado de ladrón. ¿Por qué? Porque la consecuencia fue que lo metieron a la cárcel. Pero en realidad está arrepentido. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. Que está lamentando simplemente la consecuencia, pero no hay realmente arrepentimiento. O sea, porque lo cacharon o lo atraparon, ¿sí? Está lamentando, pero ¿y si no lo hubieran atrapado? Pues sí, ¿me explico? Entonces una cosa es arrepentimiento genuino y otra cosa es remordimiento. Lo que tuvo Judas fue arrepentimiento o remordimiento. 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 Remordimiento, porque si usted se hubiera arrepentido hubiera sido perdonado, así de simple. Ok, dice, ahora dice, así ha dicho que va de los ejércitos, el ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, este cuarto mensaje está diciendo que esos ayunos, ¿sí? Va a llegar el día en que Dios los va a convertir en verdaderos banquetes, en fiestas de gozo, ¿sí? Y no solamente eso, sino Jerusalén será el centro mundial de adoración. Van a venir muchos pueblos a adorar a Jerusalén. Ahora díganme, esto,
que tuvo cumplimiento ya, se cumplió parcialmente, no se ha cumplido. ¿Qué piensas de esto? No, no se ha cumplido todavía. Se Entonces, Todavía cumplirá ya no. hasta el milenio. a ver, pero entonces, en el contexto están hablando de la reconstrucción del templo de Zorobabel. Y ese sí se cumplió, tal Ah, como bueno. Dios nos dijo, se va a cumplir, ¿sí? Pero aquí hay cosas que no han sucedido todavía. ¿Por qué? Porque aquí también está hablando de que el Señor va a reconstruir el templo con su ayuda. Pero va a haber también un tercer templo que también, bueno, en el milenio va a haber un templo, ¿sí? Y también Dios lo va a construir. Entonces, aquí hay un cumplimiento parcial. Es un anticipo, pues, que así como Dios dijo, se va a construir el templo bajo las órdenes de Zorobabel, así también va a ser con el templo milenial, ¿sí? Ahora bien, de esto de que esos ayunos van a ser vistas de gozo para Israel, eso no se ha cumplido también todavía, ni tampoco No. se ha convertido Jerusalén en centro mundial de adoración. Entonces, el cumplimiento obviamente va a ser en el milenio, cuando Cristo regrese. Entonces, aquí en estos mensajes vemos profecía que ya se cumplió parcialmente, pero hay otra que se va a cumplir a mayor escala en los tiempos escatológicos. ¿Sí? Queda entonces claro esto de lo que Dios les contesta. Ellos preguntan, bueno, si ya las cosas están mejor en Jerusalén, ya se está construyendo el templo, Dios está dando promesas de bendición. Entonces, ¿tiene caso que sigamos ayunando? Quizá ya hasta a ellos les fastidiaba, ya nada más lo hacían pues porque tenían que hacerlo. Ya se habían habituado a hacer eso. Pero Dios les dijo que no, que a él no le interesaba eso. Lo que le interesaba era su corazón. ¿Sí? Y les recuerda que fue la desobediencia de sus padres las que ocasionaron todo esto. No porque no estuvieran ayudando estos días, fue la desobediencia. Que Dios les advirtió y no hicieron caso y por eso Dios los castigó. ¿Sí? Ellos clamaron, pero ya Dios no los escuchó. Ya palo dado, como dicen, ya ni Dios lo quita. Ya Dios. Pero les dice en el tercer mensaje que Dios los va a seguir bendiciendo, ¿sí? Los va a seguir bendiciendo. Él les va a ayudar a reconstruir el templo y todo, y va a llegar un día en donde ellos van a ser el centro de adoración mundial, ¿ok? Esa es la segunda parte de este libro, ¿sí? La pregunta con sus 4 mensajes como respuesta. Y ahora sí, vámonos también a lo que también me trajo de cabeza mucho tiempo, que fue el del capítulo. Aquí vienen 2 profecías, pero tremendas, tremendas, ¿sí? Miren, vamos a leer esto, ¿sí? Porque al principio yo creo que con el libro que te llevaste, hermanito, ya te aclaró mucho el panorama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren, vamos al capítulo del 9 al 11, es lo que le llaman la primera carga. ¿Y por qué digo carga? Dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac. La profecía de la palabra. Esa palabra profecía significa carga. Y lo utilizaban cuando dicen la profecía de la palabra de Jehová, quiere decir que lo que Dios está diciendo es algo durísimo, ¿sí? Contra alguien. Esa es una carga tremenda para el que la va a recibir eso. Y además es una carga para el mismo profeta porque él tiene que decirlos, ¿sí? Lo que va a pasar. Entonces por eso dice la carga, por eso en otras versiones dice la carga, ¿sí? De la palabra de Jehová. Está contra la tierra bueno, aquí dice Hadrach, pero vamos a ver que va a mencionar varias naciones, ¿sí? Varias naciones. Primero dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Voy a leer hasta el versículo 8 y ahorita lo desglosamos, ¿sí? Dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También jamás será comprendido en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí el Señor lo empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, ya son ciudades filisteas estas, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos.
quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá y Ecrón, y Ecrón será como el Jebuseo. Ahorita vamos a ver qué es eso del Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Fíjense aquí, esto cuando estaba esto sucediendo, ¿sí? ¿Quién era la potencia mundial? ¿Quién tenía subyugado a Israel? Babilonia. No, Era Babilonia ya no Babilonia. era. Sí. Ah, perdón. Persa. Menos El persa. imperio medo-persa. Sí, ¿Sí? sí, perdón. Acuérdense, el primero fue Asiria y luego Babilonia. A Babilonia se la sonó los medo-persas. Entonces, cuando Zacarías está escribiendo esto, estaban bajo la tutela, como bajo el yugo de los Yugo de. medo-persas. ¿Sí? Perdón. Pero entonces, ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿En qué momento Dios lo va a cumplir? En otras palabras, lo que está diciendo aquí el profeta es que va a llegar un momento en que ya no va a ser los medopersas, ahora va a ser otra nación la que los va a subyugar. ¿Y a quién se está refiriendo o cuándo se cumplió esto? ¿Sí? A los pies. Con Alejandro Magno, con Alejandro Bueno, Magno, Sí. exactamente, con Grecia. O sea, esas naciones que mencionó, ¿sí? Recordemos, Medo-Persia, Asiria no pudo conquistar alguna de estas ciudades. Ahorita vamos a ver cuál. Nabucodonosor tampoco, pero Alejandro Magno, estas profecías se cumplieron en los tiempos de Alejandro Magno, ¿sí? En los tiempos de Alejandro Magno, ¿sí? Ahora, dice aquí eh, que las va a conquistar. Miren, por ejemplo, esta ciudad de Tiro y Sidón. Tiro y ¿Cómo? Sidón. No la pudo conquistar, los asirios no pudieron conquistarla, ¿sí? Ni Babilonia, ¿sí? Ni los medopersas pudieron conquistarla. Lo que ellos no pudieron hacer, Alejandro Magno lo vino a hacer y de manera rápida. Recuerdan que en la estatua de Daniel, ¿sí? Mejor dicho, en las cuatro bestias, ¿con qué animal se estaba comparando o simbolizaba a Grecia? Que más específicamente a Alejandro Magno. A ver, la primera bestia que sale del mar fue un león, Sí. que representaba a Babilonia. Después de que sale el león, sale un oso que renqueaba, que representaba a los medopersas. Y Ah, luego, Grecia ¿cuál representaba fue al el siguiente tigre. animal que salió? Un tigre. Un leopardo. O leopardo. Un leopardo con dos cabezas o cuatro cabezas, ya ni me acuerdo, pero bueno. Eran Un cuatro cabezas por leopardo, los cuatro dígitos. sí, Cuatro cuatro comandantes. cabezas. Entonces, el leopardo es el animal terrestre más rápido. ¿Y por qué lo simbolizaban con ese? Porque por la rapidez con que estaba conquistando Alejandro Magno. Y era un jovencito Alejandro Magno, ¿sí? Y estaba conquistando rápidamente. Bueno, ¿saben cómo? No sé si leyeron cómo conquistó a Tiro y Sidón, que eran unas ciudades así, bien fortalecidas. ¿Cómo las conquistó? Vean nada más. Ellos tenían una fortaleza en una isla. Estas ciudades estaban en una isla. Dives, y tenían unas murallas como hasta de 50 metros y Ujú. estaban en una isla, se sentían seguros. ¿Quién los podría atacar? Nadie. Pues, ¿qué hizo Alejandro Magno? Con todas esas ciudades que estaban de la costa que él había destruido, empezaron a amontonar todos los escombros, así, para ir abriendo camino en el mar. Entonces estaban echando escombros y así estaban pasando, ¿sí? Y luego hicieron lo mismo con los muros, empezaron a amontonar escombros y órale, se meten a la ciudad y la queman y, bueno, la conquistaron. Era la rapidez conquistada. Bueno, todo esto ya se cumplió, ¿sí? Todo esto ya se cumplió. Pero cuando Zacarías hizo esta promesa, todavía pasaron como 200 años antes de que se cumpliera. Entonces aquí en los primeros 8 versículos, Zacarías está bosquejando las victorias de Alejandro Magno. ¿Quién podía pensar que alguien iba a derrotar a los medo-persas y los medo-persas, bajo las órdenes de Darío, eran los meros, habían derrotado a Nabo? ¿Quién podría ser que está diciendo, va a venir otro? ¿Sí? Que los va a derrotar, pero también los va a subyugar. Ahora vean el contraste. Ah, pero luego dice aquí también que, dicen aquí, en el 7,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos Dios en verdad. ¿Sí? Perdón. Estoy leyendo en el que no, es que estaba en otro capítulo. ¿Sí? Dice, en el 8, el 9:8 dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Les está diciendo que este Alejandro Magno iba a conquistarlos a todos, dice, pero no a ustedes. Entonces, dice, yo voy a estar ahí, y eso se cumplió también, porque Alejandro Magno iba y venía y derrotaba y todo, pero a los Nunca judíos tocó, nunca nunca les tocó. hizo nada, nunca los tocó. Si acaso les dirían, van a ver, pero de ahí no pasaba, ¿sí? Ahora, los historiadores no se explican por qué los judíos salieron a salvo de si Alejandro Magno andaba conquistando todo, ¿sí? Andaba conquistando todo. Fue una protección divina. Exactamente, la explicación es sobrenatural. Era Dios que estaba defendiendo, ¿sí? Entonces, Dios utilizó a un rey pagano, a Alejandro, para castigar a los que habían oprimido a enemigos de Israel. Bueno, fíjense lo que está el profeta ilustrando con esto, que así como Dios usó a un rey pagano, a Alejandro Magno, para salvar a su pueblo, Dios va a usar ahora otro rey, y no va a ser un rey implacable, un rey alzado ni nada, arrogante. Vamos a ver, porque esto tiene que ver con el versículo 9. Ok, hasta el 8 llegamos con Alejandro Magno. Ahora va a hacer una transición de Alejandro Magno ahora a Cristo, porque vean lo que dice el 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este versículo 9, ¿qué te recuerda? Jesús en la entrada La triunfal. entrada de Jesús en Y está Jerusalén. diciendo que Él es un rey, Él es el rey de Israel. O sea, ¿por qué tenían tantas dudas si Zacarías ya había dicho, aquí viene tu rey, ponte contenta Jerusalén porque ya viene tu rey y va a vendrá montado en un burro, ¿sí? Y no va a ser un arrogante como Alejandro Magno, va a ser humilde. Miren, lo primero que nos dice es que él es rey, ¿sí? Que es justo, que es salvador, es humilde y que por si fuera de esto poco, viene entrando en un burro. Eso fue el cumplimiento de esta profecía, la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Domingo de Ramos. Exactamente. Que qué curioso, todos Okay. diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos cuantos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. No se componía el pueblo, no. Pero ahora fíjense, está diciendo que viene montado aquí, está hablando de cuando Cristo iba a venir, pero en el versículo 9 se está refiriendo a su primer venida. Ahora, vean el 10, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando del mismo rey que está entrando a Jerusalén, pero mi pregunta es, ¿esto se cumplió? No, no se ha cumplido. Para nada. Entonces, fíjense cómo en 2 versículos Zacarías está mencionando la primera venida de Jesucristo y en el siguiente versículo está mencionando la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo en ese inter de entre 2 versículos, a qué corresponde ese inter entre los 2 versículos? Cordero y el león. No, sí, pero ¿a qué corresponde? ¿A qué tiempo? La semana de Daniel, la semana 70, No, eso ya ¿no? es la segunda venida. La segunda No, venida. entre el versículo 9 y el versículo 10 está toda la era de la iglesia. Toda la era de... Fíjense cómo Zacarías omite mencionar la iglesia porque para ellos era un misterio. Pues que el misterio de la iglesia se revela hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, Ajá.
aquí ellos no podrían entender, pues, ¿por qué dice que viene nuestro rey y no tal? Pero dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. O sea, todos los caballos eran animales que se usaban en las guerras, sinónimo de guerra, ¿sí? Destruiré los arcos. En otras palabras, dice, voy a destruir todas las armas, ¿sí? Y dice, hablará paz a las naciones y su señorío será hasta los confines. Está hablando de la misma persona que está hablando en el 9, pero está hablando de su primera venida y de su segunda venida, ¿sí? Ese es el reinado de paz del Mesías en 2 versículos. Primera venida, segunda venida. Ahora vamos a continuar leyendo. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, ¿sí? Ustedes me dicen a qué te va a referir esto. Y tú también por la sangre de tu pacto. Acuérdense, ya se fue hasta el regreso de Cristo, hasta la segunda venida. Pero así era el lenguaje profético. Iban al futuro, regresaban al más acá y etcétera. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he intensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, ¿sí? Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Aquí está hablando de la victoria de los macabeos, ¿sí? Acuérdense, ahorita él está hablando de Grecia, ¿sí? Pero está diciendo que Judá, Jerusalén, va a derrotar a los griegos. Porque fíjense, analicemos, dice, ¿por qué? En el 13, porque he entensado para mí a Judá como arco. O sea, cuando a un arco le ponen bien tensa la cuerda, sale la flecha, pero durísimo. Dice, y Jehová como flecha, a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, Osión, contra los hijos de Grecia, y te pondré como espada de valiente. En otras palabras, está diciendo que Dios les va a dar la victoria a ellos sobre Grecia, sobre Grecia. Ahora, la cosa es, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? Pues fue en la época de los macabeos. ¿Se acuerdan de Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes, que no querían los judíos, pues los macabeos lo derrotaron, ¿sí? O sea, temporalmente, si quieren, ¿sí? Temporalmente, pero esto está hablando esto ya se cumplió en el tiempo de los macabeos, ¿sí? Acuérdense, ¿dónde podemos leer acerca de los macabeos? Es En historia. los apócrifos, sí, sí, Específicamente en el libro de Macabeos, que como dice Leti, no es canónico, es histórico, ¿sí? O sea, como un libro histórico, es buen libro, pero no es canónico, ¿sí? Y ahí está narrando cuando los Macabeos derrotaron a Antíoco Epífanes. Ok, ahora vamos. Y luego dice que, nuevamente aquí, esta liberación que hizo Dios, la manera como liberó Dios a los judíos de Antíoco Epífanes, ¿sí? Es una ilustración de lo que va a hacer el Señor en los tiempos escatológicos, ¿sí? Porque aquí dice que y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, ¿sí? Aquí hubo un cumplimiento en el tiempo de los macabeos, pero porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Eso, finalmente, en su cumplimiento total no se ha hecho tampoco. ¿Por qué? Porque esto está ilustrando el futuro escatológico. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Bueno, si no, ahorita el último comentamos. Si no, no me va a dar tiempo. El capítulo 10, ¿sí? Vamos a ver ahora las bendiciones
durante el reinado del Mesías. Vean cómo va al futuro, regresa y se vuelve a ir al futuro. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Aquí, para empezar, ¿qué es eso de los terafines? ¿Quién me dice qué son los terafines? No, terafines, no, terafines. Dice que son ídolos comunes. Sí, ¿Perdón? ¿Quién dijo ídolos comunes? para ídolos. Miren, sí, como dicen, son ídolos caseros, son esas estatuillas que tienen sus ancuditos y hasta su elefantito y todo. Esos en la Biblia le llaman terafines. O sea, gente que le pide a imágenes, ¿sí? A su terafín. Pero aquí dice que los terafines son confiables. No, Dice no, pero que los terafines están dando vanos oráculos. O sea, ¿qué es un vano oráculo? O sea, han dado mensajes falsos. O sea, dicen, falso. ay, San Judita me dijo que va a pasar esto. Y la gente estaba creyendo en esas cosas, ¿no? Entonces está diciendo, cuidado con la idolatría, ¿sí? Vamos a ver, dice, y los adivinos, dice, han dicho mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Sí? Ahora, aquí Dios va ahora contra los falsos, esos falsos pastores. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. La casa de Judá y los pondrá como caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. O sea, ¿quién es esa piedra angular? O sea, dicen que va a salir de Judá. ¿Sí? De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, esos son esos como los que ponen las carpas en los circos, esos tornillotes. De él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo, o sea, pisotean al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Está hablando del Mesías nuevamente. Porque Sí. yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. O sea, ahí está hablando tanto del reino del norte como del sur. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como causa de sus hijos también verán y se alegrarán su corazón y se gozará en Jehová. O sea, está mencionando a Efraín porque Efraín, o sea, el reino del norte, ¿quién empezó primero el cautiverio? ¿El reino del norte o el del sur? Reino del norte, y Entonces, Efraín era considerado como el reino de, prácticamente era la porción más grande del reino del norte. y estuvieron más tiempo exiliados ellos, 150 Sí, años más o menos, más que el reino del sur exiliado. Por eso sí, menciona, no nada más Judá, sino también al reino del norte lo voy a traer. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Esto evidentemente es escatológico. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. No porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces, esto está hablando de las bendiciones del reino militar para Israel. Entonces, hay futuro para Israel. ¿Hay futuro? sí, 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 Ahora, si lo vemos hoy en día, ¿qué pensaría uno
de Israel hoy en día, cómo están las guerras en contra de Israel, los países uniéndose en contra de Israel, todo. Pobre Israel lo van a hacer desaparecer del planeta y todo. Pero aquí las profecías nos están diciendo que hay un futuro para Israel. Dios no los ha desechado y aquí está diciendo claramente, los volveré a reunir, ¿sí? Los bendeciré. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese, ¿sí? Cristo Es la piedra que golpea los 4 grandes imperios gentiles, ¿sí? Entonces, es muy clara la profecía, nos dice cómo van a terminar las cosas. Mientras están los cocolazos a peso, ¿sí? Pero hay un futuro para Israel, ¿sí? Hay restauración para Israel, ¿sí? Una reunificación también. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a reinar sobre ellos, sobre la casa. ¿Para qué caso tendría que viniera el Mesías si ya no hay ni un judío sobre el planeta? Tiene que haber judíos. Y vamos a ver hoy quiénes van a ser. Porque Pero es aquí es como lo de dijera, momento. como dijera Raúl Velasco, aún hay más. Entonces, esta era la primera carga del 9 al 11, el primer mensaje duro, ¿sí? Ahora vamos a ver el segundo mensaje, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo se pone los poderes del mundo contra Jerusalén. Vamos a ver. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Ahora va a hablar de Israel. Y está diciendo que es algo duro también. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, nos está dando Zacarías que el que está hablando es Jehová, nada más ni nada menos que el creador del universo. ¿Sí? Es palabra de él. Dice, 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. O sea, está hablando que va a llegar un día que todas las naciones se van a juntar contra Israel, pero ¿qué va a hacer Dios? Va a fortalecer porque aquí lo dice claramente, ¿sí? Pongo por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, ¿sí? Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Entonces, aquí está diciendo que se van a juntar, pero Jerusalén los va a derrotar. Pero vamos a ver que no es tan sencillo así como parece ser. En el 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. En aquel día pondré a los capitanes, déjenme leer, hasta el 14. Y librará Jehová en el 6. Y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Pues hasta aquí están diciendo que se van a juntar contra Jerusalén, pero Jerusalén les va a dar una tunda, ¿sí? 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. O sea, aquí está diciendo que Dios está hablando de la capital, pero dice, antes voy a salvar a los que están fuera de Jerusalén, para que no se enorgullezcan los de Jerusalén, que eran los consentidos de Dios. ¿No? Dice, voy a empezar por las ciudades aledañas, ¿sí? Es lo que usted dice. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquí yo creo que está claro, ¿no? Lo que está diciendo, de que Jerusalén va a derrotar a estos. O sea, sabemos el marcador final. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, fíjense,
Cuando Dios esté haciendo eso en favor de Jerusalén, ¿sí? Va a suceder la conversión nacional. Ahorita vamos a tratar de explicar todo esto porque te va, adelanta, regresa y todo. Pero aquí está diciendo, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Por si no entendieron, lo que está diciendo es que cuando Dios haga eso, porque vamos a ver ahorita que no va a empezar así la cosa, Jerusalén va a estar sufriendo. Acuérdense, ¿quién los va a estar persiguiendo en ese entonces? ¿Quién va a estar en contra de Jerusalén? De los judíos. Todas las naciones, Comandadas por el anticristo. ¿Sí? por Y el vamos a anticristo. ver ahorita lo que va a pasar. Entonces, ahorita nos está dando como un adelanto, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a dar un adelanto. Cuando estén las cosas más duras en contra de los judíos, va a descender, va a regresar el Señor Jesucristo. Y ahí se van a dar cuenta, como dice aquí, y mirarán a mí a quien traspasaron. Se van a dar cuenta que Jesús era su verdadero Mesías, al que crucificaron, y lo van a levantar. Pero aquí dice, mirarán a mí y llorarán como si llora por un indigente. ¿Sí? La tierra lamentará, ¿sí? Todos van a lamentar lo que hicieron, ¿sí? Pero dice que Dios les va a dar gracia. O sea, eso va a ser la conversión nacional de Dios. Cuando Dios conceda gracia a su pueblo. ¿Sí? Vamos a adelantar. Y en aquel tiempo, en el 13, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Ahí estábamos viendo cómo, ¿te acuerdas de la mujer que se llevaron a Babilón y todo? En ese tiempo Dios va a destruir la idolatría, que dice, ya ni se van a acordar ni de los nombres. Dice, nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de injusticia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán sus padres y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaran. O sea, en este tiempo que se va a quitar la idolatría de la tierra, hasta los falsos profetas están sentenciados aquí. Aquel que se atreva a dar un mensaje falso, dice, hasta sus propios padres lo van a justificar, ¿sí? Sí. O sea, ahí sí ya va a ser cosa seria, como en los tiempos de Moisés, creo que fue cuando, si un profeta decía algo falso, moría apedreado, ¿sí? Bueno, así va a ser la misma cosa. Ahora cualquiera puede inventar y decir y todo, y no pasa nada, pero allá el que se atreva, ¿sí? A hacer eso, chicharrón, ¿sí? Dice en el versículo 4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. O sea, hasta los falsos profetas se vestían de cierta manera para engañar a la gente, hacer creer que eran verdaderos profetas de Dios, pero no eran profetas de Dios, eran profetas falsos. Entonces, como ya había una advertencia en contra de ese tipo de profetas, hasta van a decir, no, yo no soy profeta. Vamos a ver, dice, y dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. O sea, hasta miedo van a tener de decir que eran profetas. No, como luego esos profetas se hacían ciertas marcas en el cuerpo, vean lo que va a pasar. Y dirá, no soy profeta, soy labrador de tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán,
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas ferido en casa de mis amigos. Aquí no hay nada que sugiera que se está refiriendo a Jesucristo por las heridas en las manos, porque realmente en el original dice de tus heridas entre las manos, o sea, se dice que las heridas eran en el pecho, se hacían, digamos, se cortaban, por así decirlo. Entonces les van a preguntar, no eres falso profeta, entonces ¿por qué traes eso en el pecho? ¿Sí? Pues me lo hicieron en casa de unos amigos, ¿sí? O sea, inventando. ¿Por qué? Porque cuidado y se le comprueba a alguien que es un falso profeta porque no vive para contarlo, ¿ok? Ahora, fíjate, dice aquí en el 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Y el pastor y serán Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra sus pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Fíjate, dice, aquí dice, levántate, oh espada, contra el pastor. O sea, aquí está hablando, ¿de quién está hablando aquí? ¿A quién le suena esto? Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Quién es el verdadero pastor de Israel? Jesucristo. Pero aquí Dios Jesucristo. está diciendo, levántate, espada, contra el pastor. O sea, la muerte de Jesucristo fue determinada por el Padre. No fue porque los romanos pudieron más que él, o los judíos. Estaba determinado por el Padre, porque el Padre es el que está hablando. ¿Sí? Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. En el hebreo dice, y contra el que es igual que yo. O sea, aquí hay una evidencia de la deidad de Jesucristo. Porque realmente dice, ¿quién está hablando? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová, Dios Padre está diciendo, levántate, oh espada, contra el pastor. O sea, llegó el momento ya de morir. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Van a ser dispersadas, tal como sucedió. ¿Sí? Ahora, en el 8, otra vez vuelve al futuro. ¿Sí? Porque lo que dice en el 7 ya sucedió. ¿Sí? Pero lo que dice en el 8, esto ya es escatológico. Digo, así es el lenguaje de los profetas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Quiénes son las 2/3 partes? Que se perderán, dice. Los no creyentes. No. O sea, Las ovejas son dispersadas. ¿Sí? sí. En el tiempo de la tribulación, ¿contra quién se centra el ataque? Contra los judíos, contra el pueblo judío. Ahora, Perdón. Dios nos va a salvar, pero la pregunta es, ¿a todos? A todos los No, judíos. Aquí lo está diciendo claramente, 2/3 partes se perderán. por eso los que no creen en Jesús como Salvador, algunos judíos que no creyeron en Jesús, Exactamente, sí. Sí. Te referías a los que no creyeron en Jesús, pero judíos, pero siendo judíos. siendo Entonces, judíos. las 2/3, el propósito de la tribulación es para que Israel doble sus manitas y clame y diga, bendito el que sea el que viene en el nombre del Señor. Pero no va a ser con todos. Las 2/3 partes se van a perder. Y con la tercera parte dice, Dios los vaya a refinar. Ahí se está refiriendo al remanente. Al remanente, ¿sí? No, más de 244. Sí. Es el pueblo judío los que creyeron en él. ¿Y por qué creyeron? Pues porque vieron a Jesús descender, ¿sí? Y vieron cómo los libró de los enemigos, ¿sí? Entonces, por eso lamentaban que hayan crucificado a Jesucristo, porque se sorprenden de tanta gracia. Después de que ahora, esa generación fue la que lo crucificó. Pues evidentemente que no fue esa generación, pero al no creer en Cristo se están alineando con la generación que lo crucificó, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿quién determinó la muerte de Cristo? El Padre. Porque cuando dice la espada es como sinónimo de muerte. ¿Sí?
y con el pueblo de Israel se van a perder 2/3 partes, pero 1/3 parte Dios la va a salvar. Ahora, veamos ya el último capítulo. Déjame ver qué horas son. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Porque aquí 8:25. 8:25, les digo, y eso que voy rápido. Vean, he aquí, el día de Jehová viene, el día de Jehová, el Yom Yahvé, o como le llaman en el Nuevo Testamento, el día del Señor. Del Señor. Dice aquí Zacarías, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Fíjense, y Dios está haciendo todo esto, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Esto tiene que ver con lo que vimos en el capítulo 12, pero esto va a suceder antes, porque en el 12 vimos que Dios va a fortalecer a Jerusalén y todo, pero no pensaron así las cosas no estaban bien al principio, estaban del cocol. Vamos a ver, dice en el 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quién las va a reunir? Dios. Dios. Y esto se está enfilando a la batalla de Armagedón, ¿sí? Ajeno. Y la ciudad será tomada. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén. Jerusalén, ¿sí? Y serán saqueadas ¿las casas de quiénes? De todas las, bueno, De todos los judíos, ¿sí? judíos. Y violadas las mujeres. O sea, estas naciones van a saquear Jerusalén, van a violar a las mujeres, o sea, van a estar las cosas, pero del cocol, así. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, ¿sí? Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, a muchos se los van a llevar prisioneros, ¿sí? Están violando mujeres, están saqueando. Por eso dice, se van a estar repartiendo los despojos, ¿sí? Las naciones se van a estar repartiendo los despojos. Así va a empezar esto, ¿sí? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. O sea, cuando las cosas estén de auxilio, alguien, ¿quién podrá defenderme? ¿Sí? Ya están en la tribulación, aquí no está hablando de la tribulación. Exactamente, exactamente. Está hablando aquí ya de la segunda venida de Cristo, ¿sí? La venida de Cristo. Porque acuérdense que conjuntamente con los juicios de las copas es el regreso de Cristo, su segunda venida visible y en gloria. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, y como peleó en el día de la batalla. O sea, no va a ser la primera vez que el Señor va a pelear en el nombre de su pueblo, ¿sí? Que los va a defender. Y fíjense, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre dónde? El monte de los olivos. ¿Se afirmarán los pies de quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Es el descenso visible de Jesucristo al monte de los olivos. Ahora, ¿qué sucedió antes en el monte de los olivos? Ahí fue su ascensión a los cielos. Armandito, vienes como navaja de rasurar esta noche. Te sentó bien la subida de la presión. En el monte de los olivos fue donde fue la ascensión. Y acuérdense que los ángeles dijeron, a este mismo Jesús a que vieron partir, aquí mismo va a regresar. Así lo verán visible. En el libro de los Hechos. La ascensión fue visible, el regreso de Cristo será visible. ¿Y qué va a haber cambios topográficos? ¿Qué va a pasar con el monte de los olivos, que es una montañota tremenda? ¿Qué va a Se pasar? va a dividir en dos. Exactamente, Armandito, dice. El valle. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azar. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Está hablando de su segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando las cosas están tremendas para Israel, la ciudad ha sido tomada, saqueada, las casas, las mujeres violadas, otros se lo están llevando cautivos. El Señor Jesús va a partir su pura presencia, se va a partir el mar y se va a formar un gran valle. Y ese valle va a servir ¿para qué? ¿Para qué va a servir ese valle? Lo acabamos de leer. Para que huyan,
porque ya es el tiempo de entrar en acción al Señor Jesucristo. Dice, y vean, y acontecerá en el 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, cuando regrese Cristo, va a ser tan visible su regreso que se va a oscurecer, y dice, y cuando ya cayó la tarde y todo, y que más oscuro debería de estar, ¿sí? Que no se vería nada, la luz de quién va a resplandecer, de Cristo, del Señor Jesucristo. Cristo. Amén. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, ¿sí? Y de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno. Aquí está hablando ya de las bendiciones del reino milenial. Ya el Señor ha acabado, ¿sí? Acuérdense, Él regresa, ¿sí? Y convierte, o sea, viene la conversión nacional de Israel. El hecho de que lo ven descender, dicen, qué tontos fuimos, crucificamos a nuestro Mesías, ¿sí? Y por eso se harán mucho lamento, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, lleno de gracia, nos va a defender. O sea, entonces, fíjense, dice, Dios está juntando a las naciones contra Jerusalén. Acuérdense cuando vimos Apocalipsis, que hasta los de los que Dios va a secar incluso el río Éufrates para que puedan pasar los ejércitos del oriente, ¿sí? Del norte viene el anticristo, etcétera. Dios los está reuniendo para darle chicharrón a todos juntos, ¿sí? Esto coincide con lo que vimos en Apocalipsis, coincide con lo que dice Daniel, lo que dice Isaías, etcétera. Sí. Okay. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Canael hasta los lagares del rey, y morarán en ella y nunca más habrá maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Como vimos, ¿sí? En las visiones, esto ya lo había dicho Zacarías en las visiones, de que Dios va a restaurar a Israel, Él mismo la va a guardar, va a derrotar a los enemigos, ¿sí? Simplemente está confirmando lo que ya habíamos visto en las visiones. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Fíjense, esto está aterrador. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, lo que está haciendo Dios es que hasta entre ellos mismos se estén peleando, los enemigos, ¿sí? Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. O sea, todo lo que habían saqueado, ahora Jerusalén se los está quitando. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga. Bueno, desgraciadamente esta plaga que Dios manda va a ser también sobre los animales, ¿sí? Así también será la plaga de los caballos, de los mulos y de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Recuerden que en la tribulación hay naciones que se convierten al Señor, ¿sí? Acuérdense del juicio de los cabritos y de las ovejas. O sea, va a haber gente salva en la tribulación, gente salva de los judíos, no todos, pero también va a haber gente salva de los pueblos gentiles, no todos, que vemos que Dios está destruyéndolos a todos los enemigos, pero entre esos va a haber gente que se va a arrepentir, ¿sí? Como vimos, bueno, aún dice que les iba a decir, pues me pasó a decirles de lo que entre los filisteos va a haber un remanente o sea, es lo que confirma que aún entre los filisteos va a haber gente que se va a convertir al Señor, de último momento, y van a adorar al Señor Jesucristo, ¿sí?
y todos los que sobrevivieron 16 vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ya creen que la fiesta de los tabernáculos era ya la fiesta que era de gozo, ¿sí? Ahí se están gozando ya en la presencia del Señor. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, ¿qué familias podrían ser? Si estamos diciendo que en el milenio hay puros creyentes, ¿sí?, que van a ir a adorar de todo corazón al Señor, ¿por qué dice aquí? Y la nación que no suba, no va a haber lluvia para ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Sino que todos eran creyentes? ¿Quién? Pues los que están naciendo durante el milenio. Acuérdense que hay gente que todavía entra con sus cuerpos naturales y se reproducen. Y por la longevidad de la vida va a haber muchos que van a estar naciendo en el milenio. Y a pesar de estar viviendo bajo un reinado perfecto de justicia, ¿sí?, aún así, nada más dicen creer en el Señor, pero de dientes para afuera. No son los que entraron originalmente, son los que están naciendo durante el milenio. Y los que no vayan, pues a lo mejor van a ir, pues por temor a que no les llegue la lluvia, ¿sí? Pero van a adorar de dientes para afuera, cosas que suceden hasta hoy en día, ¿no? Entonces, y esto explica por qué cuando durante el milenio que es atado Satanás y luego es soltado, ¿por qué dice que arma toda una revolución? ¿Quiénes lo siguieron? Pues todos esos que nacían en el milenio y que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y nada más les faltaba la oportunidad para demostrarlo. Bueno, ahí hay una advertencia. Dice, la familia de Egipto no subiere y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. O sea, hasta que Egipto, que diría Egipto, yo no tengo problema de escasez de agua por los grandes ríos que tiene. Pues dice, pues ni para él habría agua. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acuérdense, en el milenio aún existe el pecado, ¿sí? Es lo más cercano al reino eterno. En el reino eterno ya no habrá el pecado, ya no existirá, pero en el milenio todavía existe el pecado, ¿sí? ¿Sí estamos? Bueno, ¿Qué? ya ahorita voy a apurar para... Y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. ¿Te acuerdan de esa palabra santidad a Jehová? Era la que usaban los sumos sacerdotes en su gorro que se pone. Santidad a Jehová, que decía apartado para uso sagrado. Y qué curioso que va a ser puesto sobre los caballos que eran instrumentos de guerra. A ellos van a poner apartados para el Señor también. O sea, ¿por qué? Porque ya no va a haber guerra ni nada de eso. Por eso dice, voy a destruir las armas, todo eso. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar, y toda la olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Antes había objetos sagrados y objetos inmundos. Bueno, ahí ya va a ser todo consagrado a Jehová, ¿sí? Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y conocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ese mercader era gente deshonesta, ¿sí? Pues existe el pecado, pero aquí dice que ya no habrá en aquel día nadie que esté haciendo negocio en el tema. Bueno, entiendo que me fui demasiado rápido, ¿sí? Pero bueno, tenemos algo para comentar, son 8:36. ¿Alguna pregunta o comentario? Aprovechen que está Armandito ahorita y que venía como navaja de rasurar esta noche. A ver, ¿algún comentario respecto a esto? Digo, esto explica muy bien que no tenemos que estar con la zozobra de qué va a pasar en el Medio Oriente. La Biblia nos dice en qué va a terminar todo. O sea, ¿Israel la tiene fácil? No, no la tiene fácil. Van a sufrir, porque ¿hasta cuándo van a dejar de sufrir? Hasta que Cristo regrese, ¿sí? Pero Zacarías nos dice, nos advierte, el Mesías, el buen pastor, lo mandé y lo crucificaron. Y después va a hablar de un falso pastor que va a ser el anticristo. Y a ese sí lo van a aceptar. Por eso, todo lo que Dios va a hacer con Israel es por pura gracia, porque no merecía nada de esto. Bueno, ¿algún comentario, pregunta o algo? ¿Nadie? Bueno, a mí me llama Ah, la atención que, por ejemplo, todo lo que narraste al principio, sí, es de horror, ¿no?
de pensar en todo lo que va a suceder, pero cómo Dios les da la esperanza de que esas cenizas las va a convertir en belleza, ¿no? Y que ese sufrimiento lo va a convertir en gozo. Entonces, no entendí muy bien todo y no lo puedo recordar porque es un libro difícil, ¿no? Pero la esperanza que tenemos, ¿no? Así como Israel tiene la esperanza, nosotros también tenemos esperanza. Amén. Sí, porque es el mismo caso, salvados por gracia, no por méritos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo, Adelante. bueno, pues aquí como comentábamos en diversos estudios, el común denominador es precisamente esto, ¿no? El juicio y después, pues el reino. Creo que todos los profetas hablan respecto a este reino, ¿no? Y bueno, pues realmente es una esperanza para nosotros porque sabemos que pues Dios no cambia, Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Su plan es perfecto, su plan se cumple en Jesucristo. Y bueno, aquí Zacarías pues nos enseña, hay muchas aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, el ayuno, ¿no? Lo que comentabas del ayuno. Este, realmente era más hipocresía porque querían quedar bien tanto consigo mismos como con los demás, ¿no? Que vieran qué espirituales eran. Pero realmente Dios siempre ha buscado nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, esta es una aplicación para nuestra vida realmente que no necesitamos demostrarle al hombre que somos muy espirituales. Realmente con quien tenemos que este, quedar bien, por decirlo así, o ver, o que Dios vea nuestros corazones que son sinceros, que le amamos a Él, le adoramos a Él y cumplimos sus mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aplicación para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿podemos ayunar independientemente? Bueno, ahorita sabemos que si lo hacemos para que el hombre me vea, es hipocresía, pero ¿realmente podemos hacer un ayuno sincero para Dios? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que sí, porque Dios principalmente ve tu corazón, pero no siempre va a ser de hipocresía. Quizá, sinceramente, ¿cómo explicabas tú del ayuno? Es vaciarse, ¿no? Sí, es lo que, por ejemplo, cuando ayunamos, ¿sí? ¿Para qué ayunamos? Es para Dios, no para los hombres, no que nos vean, sino es para Dios en secreto. ¿Para qué? Para vaciarte de todos tus deseos, de todas tus filosofías, de todas tus creencias y consagrarse al Señor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor, conociendo más al Dios de la Biblia, a Jesús, vamos a poder entonces consagrarnos. Claro, claro. Entonces hay un ayuno que no es hipócrita, ¿sí? Y el ayuno tampoco no debe ser para doblarle la mano a Dios y decirle, ándale, lo que te estoy pidiendo, hazlo. No, no. Miren, normalmente el ayuno... Bueno, y Japo, perdón. Sí, Perdón, y yo recuerdo también, Japo, que en alguna ocasión que estábamos viendo lo del ayuno, o sea, que el ayuno también tenía que ver con un tiempo especial de oración, ¿no? O sea, como que el ayuno no es nada más abstenerte de alimentos, sino que tiene un objetivo, o sea, abstenerte, como dice Leti, de esas distracciones, de todo lo que puede interponerse entre tú y Dios. Y el ayuno tiene como objetivo buscar una cercanía, ¿no? Pero como dices, o sea, a veces el ayuno, mientras más íntimo sea, mientras menos, a lo mejor menos público sea, pues, como dices, Dios conoce nuestros corazones, pero yo creo que no estamos a lo mejor acostumbrados a hacer un ayuno, ¿no? No es algo que a lo mejor o a lo mejor nunca lo hemos hecho, con un conocimiento más claro de cuál sea el objetivo, pero el ayuno, como dice Leti, bien orientado, o sea, es buscar cercanía en oración con Dios, ¿no? Tener como que una intimidad, sin interrupciones, sin distracciones. Nada más eso, Japo.
No, sí, mira, normalmente yo recuerdo cuando la Biblia habla de ayuno, que dice ayuno delante de Jehová, para empezar. Es delante de Jehová, no delante de los hombres, como Jesús los condenó, que decían, mira, estos que están ayunando se dejan crecer la barba y todo eso así, maltrechos, para que la gente se dé cuenta de que están ayunando, que qué espirituales son, están ayunando. Dice, de cierto le digo que ya obtuvieron su recompensa, el reconocimiento de los hombres, no el de Dios. Ok. El ayuno normalmente era para pedir perdón a Dios, ¿sí? De que lamentas tu pecado, ¿sí? Es delante de Dios y es para expresar que lamentas, que estás arrepentido por tu pecado, ¿sí? Tan sinceramente que hasta dejas de comer, ¿sí? Para mostrar a Dios que estás verdaderamente arrepentido. Pero, recordemos una cosa, ahora se estila el ayuno como para torcerle la mano, hacerle manita de puerco a Dios, de que mira, Señor, estoy ayunando porque le quiero pedir que me saque la lotería y estoy ayunando para eso. Y eso no es un motivo puro del ayuno, ¿no? Sí. O sea, Oye, mira, yo creo que la respuesta es como dijo Dios. Dice, si quieren hacer sus ayunos, hagan sus ayunos. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que no me impresione. Lo que quiero es justicia, misericordia, que nadie hable mal de su hermano, etcétera. Eso es lo que me interesa. Quieren hacer, seguir haciendo sus ayunos, pues allá ustedes. ¿Sí? Pero yo no. Ahora, ¿por qué me preguntan de los ayunos si yo ya había hablado sobre los ayunos en la ley de Moisés? Yo ya había dicho en Levítico, creo, cuando decía que en el día de la expiación había que ayunar todo el pueblo, etcétera. ¿Sí? Ahora se estila el ayuno como la manera de forzar a Dios a hacer algo. Y yo te puedo asegurar que Dios nunca va a cambiar su parecer nada más porque te ve ayunar, ¿no? Claro. O te ibas a hacer algo, Brendes. sí, que por ejemplo, como Mahatma Gandhi que hacía ayunos, pero ¿por qué él estaba ayunando para ayudar a otras personas? No lo hacía a Dios, lo hacía como algo político, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que pues no se debe hacer, ¿no? Es que como ves lo que tú quieres impresionar a Dios, Dios lo ve como un ritual vacío, nada más. Como Exacto. miren, a mí una vez aquí, cuando todavía teníamos la tienda, vino una señora en un miércoles de ceniza y venía con su ceniza y yo me fingí el inocente, el que no sabía el vencito. Le digo, bueno, ¿y eso qué significa? Y me dicen que me contestó, pues quién sabe, pero es la tradición. O sea, hacen cosas que no saben ni por qué lo hacen. ¿Sí? Ese es un ritual vacío. ¿A Dios lo impresiona eso? O van a decir, qué bárbaro, este es bien espiritual. No. Por pura tradición. Pues sí. Oye, Japo, y bueno, ya nada más para terminar, sabemos entonces que el pueblo de Israel, no es que esté olvidado, no es que ya no tenga nada que ver en el plan de Dios. Sabemos que el plan de Dios es precisamente que Israel esté en la tierra para cuando venga Jesucristo por segunda vez. Entonces, la gente que dice que ya está desplazado Israel y que la iglesia está en su lugar, pues esas son falsas doctrinas que no han realmente leído la Biblia, en especial Zacarías, donde dice que Israel sigue siendo un plan de Dios, ¿no? Entonces también eso es muy importante para cuando alguien nos diga que Israel ya no tiene nada que ver en esto, pues ya sepamos de dónde argumentar y decir que Israel sigue siendo la niña de sus ojos de Dios, ¿no? Son prioridad para Dios y tienen que estar en la tierra para cuando venga Jesucristo por segunda vez. Amén. Ya, ahorita que dijiste eso, recordé que alguna vez escuché a alguien decir que somos el nuevo Israel. Ahí está una doctrina o mal estudiada o mal entendida o... Bueno, yo quisiera saber por qué dicen que la iglesia es el nuevo Israel. O sea, ¿en qué versículos se basan cuando hay tantos versículos? ¿Sí? Por ejemplo, simplemente en Romanos, dice Pablo, y después todo Israel será salvo. ¿Cuál es ese todo Israel? Pues es el remanente, la tercera parte que Dios va a purificar durante el tiempo de la población. O sea, luego también dice, un pacto no se puede cambiar ni abrogar. Lo dice Pablo en Gálatas. Entonces, ¿cómo ni transferir? O sea, Dios hizo un pacto con Abraham incondicional. ¿Cómo sabemos que fue incondicional? Pues acuérdense cómo sucedió el pacto.
debían pasar, cuando era un pacto bilateral, pasaban los dos que se estaban comprometiendo en medio de los animales. Y al que no cumpliera, pues le iba a pasar lo que al animal iba a morir, al que no cumpliera. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis 13 o 14, por ahí sí, solamente el que pasó por los animales, ¿quién fue? Fue Dios, porque Abraham estaba dormido, había dormido. Abraham estaba dormido y el único que pasó fue Dios en la forma de una teofanía, una columna de humo. Fue Dios el que pasó. Entonces eso indicaba que el cumplimiento del pacto no depende de la otra parte que lo cumpla. Es un pacto incondicional. Y si es incondicional, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Y el pacto nuevo, el pacto davídico, el pacto palestino son subpactos de ese pacto. El único pacto condicional era el pacto mosaico. Porque la bendición venía si obedecía. Si lo vemos claramente aquí. ¿Sí? Como Dios, todos los profetas no obedecieron y pues, se perdió la bendición, pero eso no abrogaba el pacto que Dios hizo original. Por eso aquí, ¿de acuerdo que leímos ahorita que tú serás salva por el pacto de sangre? ¿A qué pacto se está refiriendo? Pues al pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Exactamente. Ahora, mira, también hay otra cosa hablando de los rituales. Yo no tengo nada en contra de que en las alabanzas alguien alce las manos, alguien no las hace, no tengo ningún problema. Pero a veces muchos menos lo hacen porque dice Timoteo, levantando sus manos, ¿cómo dice? Orando con manos santas o levantando las manos santas. Pero esa de manos santas es un hebraísmo que significa con manos limpias. No se está refiriendo a la postura de las manos. Las quieres alzar, álzalas. Y si no las quieres alzar, no las. Cuando dice con manos santas, porque todo lo que hacemos con las manos es tu vida, ¿sí? Entonces lo que está queriendo decir es que con vidas limpias, con vidas santas, ¿sí? O sea, ¿para qué quiero que me estés alzando las manos si tu vida está llena de pecado? ¿Qué caso tiene? Porque alzas las manos, ya eres más espiritual que el que no las alza. Digo yo. A veces malinterpretamos un versículo que no es lo que está diciendo realmente. Manos santas se refiere a vidas limpias, vidas santas. Es como la circuncisión. Pablo dice, pues si te quieres circuncidar, pues circuncídate, allá tú les dice a los Gálatas. Pero eso nada tiene que ver con la salvación y con la santificación. Nada. No. Algo más. Bueno, volviendo a Zacarías, realmente este libro de Zacarías es fascinante, fascinante. No saben cuánto trabajo me costó entender lo que entendí. Porque todavía quedaron muchas cosas que no las logro entender todavía. ¿Sí? Pero le vean cómo el lenguaje profético en el capítulo 2 está hablando de que Israel va a derrotar a sus enemigos, ¿no? Pero después en el 14 nos dice, ¿cómo va a empezar eso? Primero, con las naciones sobre de Israel, ¿sí? Israel. Y Dios hasta que desciende Jesús, ¿sí? Qué fascinante todo eso. Y que se va la luz, por así decirlo, porque como con la CFE que se va la luz, así se va la luz, pero la gloria de Jesucristo está resplandeciendo para que sepan quién fue el que acaba de llegar. Y por eso dice, me mirarán a mí al que traspasaron y todos se van lo van a lamentar. Puede ser las mujeres por sí. O sea, cada quien va a estar a solas lamentando, a ver, crucificado a su Mesías. ¿No? Me atrevo a pensar que por eso es que, bueno, sabemos que el Señor tiene todo en control. Ahora, me atrevo a pensar que Israel está viviendo lo que está viviendo precisamente por haber rechazado al Mesías, para empezar. Eso es lo que yo siento ahorita, a cómo están las guerras con Israel. Pero va a llegar un momento que va a vivir lo peor, porque todas las naciones se le van a ir encima. Y ahí es a donde se va a dar cuenta que tiene que depender del Señor, o se van a, tú mismo lo dijiste, van a ver cuando baje en la segunda venida del Señor, mucha gente lo va a ver, y ahí es donde se van a arrepentir, y precisamente los que se arrepientan y se vuelvan al Señor Jesucristo, son los que se van a salvar. La tercera parte que no, que dice aquí, ¿cómo dice aquí? Que los incrédulos, pues son los que van a vivir las consecuencias, ¿no? A morir.
perecer. a Pero perecer. fíjate, yo pienso, y esto no es revelación profética, ni es visión, ni nada, pero yo siento que el mundo se está ya encaminando a eso. Porque se Sí, fijan ahora, en todo el mundo hay protestas en contra de Israel, incluso aquí en sí, México, protestando en contra, le dicen a, ¿cómo se llama? Netanyahu, ¿no? Es un Netanyahu. genocida, ¿sí? O sea, por todos lados hay protestas y veo, la Biblia dice que va a llegar un momento en que todas las naciones se unen contra Israel y la van a atacar. Entonces yo le decía a Leti, yo siento, ahora, también Pablo habla inventores de males, ¿no? Cada vez vemos más maldad en el mundo. Entonces yo siento que no estoy diciendo que ya sea en los últimos tiempos, pero yo siento que ya se está encaminando Sí, a esta situación. Sí, pero esa es de profecía de Juan Carlos Cruz de Marín. Nada más. No es bíblico, nada, pero yo siento como que el mundo está encarrilándose en esas cosas. Cosas, o sea, son cosas duras las que se vienen, las que se la vienen. que se viene. Pero nuestra confianza está en eso. Que no, que eso no nos robe la paz, nuestra paz. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los gentiles, ¿no? Con los que no acepten al Señor como Salvador, también van a sufrir las consecuencias, porque pues ya lo vimos aquí en el último capítulo, que los pueblos irán a ver al Mesías, irán a ver a adorar a Dios, a Jerusalén, y los que no vayan, pues van a sufrir las consecuencias también, que quiere decir Claro, que no lo aceptan. claro, nada más aceptaron de dientes para afuera, pero eso es durante el milenio. Ya en Y el reino no va a haber ningún colado, porque acuérdense que al final de los 1000 años, cuando sueltan Satanás, viene, ¿no? Va a ser arrojado Satanás junto con todos los que se rebelaron con él, ¿no? Y eso va a dar pie al reino eterno, al plan consumado ya. Por cómo la Biblia nos va narrando desde el principio, desde que se perdió el paraíso hasta donde se vuelve a restablecer el paraíso, todo lo que sucede, ¿no? Y me llama también la atención como en un versículo 9, de 9:9, habla de la primera venida de Cristo y en el 10 ya está hablando de su segunda venida, ¿sí? una venida. Y en ese inter, entre un versículo y otro, está toda la era de la iglesia, ¿sí? Que Zacarías omitió eso, no dice nada al respecto porque pues, bien entendía. Pero ellos escribían muchas veces, quizá pienso yo que ni entendían ellos a qué se refería eso, pero lo tenían que escribir, porque era por inspiración divina, ¿sí? Bueno, pues, lástima que... Oye, Japo, Sí, y también ahí que habla del contraste, ¿no? De Alejandro Magno, de que era arrogante y que cómo va a venir el rey humilde, ¿no? O sea, también eso me impresionó mucho. Dije, wow, cuánta enseñanza tenemos pues, del carácter de Jesucristo, ¿no? Y de lo que es Dios, porque ahí nos enseña la humildad que tiene él, no, y porque nos ama. además vemos también ahí la soberanía de Dios, el control de Dios, que si Dios usó a un pagano como Alejandro Magno para liberar a su pueblo, ¿cómo no va a usar a su rey? Y cuando dice, Rey. me impresionó también cuando dice, levántate espada en contra del pastor, ¿sí? Dice Jehová de los ejércitos, la espada es sinónimo de muerte. O sea, ¿cómo fue Dios el Padre el que determinó, ya llegó la hora de la muerte? Las ovejas serán dispersadas. O sea, Y como él determinó que Jesús iba a morir, o sea, Dios fue y, el que lo determinó, nadie más. sí, y Pedro también lo dice en el libro de sus Hechos, que fue ejecutado por tu anticipado consejo, algo así dice, ¿no? De que no fue Roma ni los judíos los que pudieron más que Cristo. Estaba todo determinado por el Señor ya. Escritos. Ajá, y eso no disculpa ni a los judíos ni Ah, claro. al traidor a Judas, que a pesar Ujú. estaba también escrito, pero eso no lo disculpa porque él voluntariamente quiso hacer eso, nadie lo obligó. Además, Ujú. con el mismo Señor Jesús, Además, ¿no? Vio todo lo que hizo, ¿no? y luego sintió remordimiento, pero él nunca fue arrepentido, ofendido, porque él dice, he entregado sangre inocente. Nunca habló de Cristo como que él fuera el Mesías o algo, nada más dijo,
pues entregué sangre inocente Y se mató. y se mató. Sí. La persona arrepentida no sé. Ay, yo no sé por qué se me pasó en esos versículos. Lo más seguro es que me salté porque cuando Zacarías, Dios le dice que haga el papel de pastor, ¿sí? Que hace 2 callados. Eso no mencioné nada y eso era importante. Hace 2 callados, ¿sí? Y después rompe un callado, ¿sí? Para simbolizar que Dios rompía su relación conmigo. Pero bueno, no, algo se me tenía que pasar en eso. Pero bueno, gracias a Dios ya terminamos este libro y ya nada más nos falta, ¿cuál nos falta? Malaquías. Y queda a Malaquías. No, Malaquía. Malaquías, sí. El Sí, pues, último. si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos el próximo domingo aquí para terminar ya esta serie de los profetas menores. Y después, como dijo José Muy Feliciano, bien. ¿qué dijo José Feliciano? Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. ¿Qué vamos a ver después de terminar con Malaquías? Acabo Ya de decir veremos. lo que dijo José Feliciano, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Veremos, dijo el Vamos a ciego. ir preparando material para que nos vayas preparando material. Ya veremos, sí, 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 sí. Bueno, me gustaría que se renovara el compromiso, ¿no? Otra vez nuevamente. Porque miren, ¿cuántos recibieron los estudios, los libros y todos? Y brillaron por su ausencia, ¿no? Bueno, Entonces, pues, ya veremos, tipo, pero siempre hay un remanente fiel. ¿Sí? Y como Sí. digo, Y sabes qué, porque hay muchos que no se conectan, pero lo ven en otro momento. Ya ves, Esperancita, ella es sí. de las fieles que está ahí en el canal viendo sí, sí, pues yo siempre. entiendo porque a estas horas se está trabajando. Sí. Sí. She's making money. También Ajá. Manolita, Ya. Hoy no a veces estuvo. no También puede estar, Manuelita pero se reúne, también. sí, a verlos. Bueno, Sí, ellos lo ven. Oigan, sí estuvo Manuelita, ¿no? no. No. ¿No? Ah, yo ya voté. Hace 8 días se quiso conectar, pero no se pudo. Yo creo que Ajá. estoy confundiendo con Armandito. No, no. Bueno, pues Brendis, despídenos con una oración, por favor. Y nos vamos, Ok, please. bueno, pues damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos esta noche para conocer más de su palabra, que realmente es em, increíble, es maravillosa. La palabra del Señor nos deja mucha enseñanza, que los profetas nos hablan mucho de la venida del Señor, de Israel, de tantas bendiciones que nosotros, bueno, nosotros ya no porque ya lo sabemos, pero muchas veces la gente lo ignora y dice situaciones que no son ciertas, que no están en la Biblia. Yo te pido, Señor, que nos ilumines y que con humildad reconozcamos todo esto, Señor, y podamos externarlo a los demás, Señor, con tu conocimiento, con sabiduría, con tu palabra, principalmente. Te damos las gracias por que nos has permitido un día más de vida, porque nos das techo, nos das comida, nos das una familia, Señor. Tú nos provees del alimento espiritual y del alimento físico, Señor. Eres soberano, eres misericordioso y sabemos que eres el Dios único y verdadero, el creador de todas las cosas. Gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, Señor, porque tú le das sabiduría, Señor, de acuerdo a tu palabra, para que Él nos explique todas estas maravillas, Señor, que conocemos ahora y que debemos seguir practicando y conociendo, porque sabemos que es tan infinito tu palabra que no, en esta vida no acabaremos de conocer todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Pero mientras estemos en esta vida te vamos a glorificar, te vamos a dar la honra a través de estos estudios, a través de predicar tu evangelio, a través de honrarte y alabarte. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Armandito, Patti, Leti, y por los que no se pudieran conectar también, Señor, te pido que tú los bendigas y que también puedan tener este hambre y esta sed de ti, Señor.
Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Bendiciones y Bendiciones gracias. a todos. Saludos, saludos, saludos. Gracias. Besitos, Gracias. Brendita, Pati. Y gracias igualmente. Saludos y besitos también al bebé mañana, que llegue. Gracias de tu parte. Le voy a dar mucho. Ah, sí, 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 sí. Aprovéchate tú que lo